Lo que escuchamos fueron miles de ollas que sonaron el 21 de octubre del 2019. Fue una de las primeras marchas masivas en Arica. Estas imágenes nos recuerdan, estos sonidos nos recuerdan los tiempos de esperanza, unión, solidaridad y empoderamiento ciudadano. También un momento de abusos de poder y represión policial y estatal, que hasta el día de hoy no se reconoce y está en impunidad. Durante años, políticos y empresarios se han dedicado a invisibilizar el movimiento social del año 2019, que dijo estar harto de la privatización de los derechos sociales, de las jubilaciones de miseria, del mal sistema de salud, del robo de las AFP, de los privilegios del ejército y la clase política, de las negligencias del Sename y de la corrupción del gobierno y también las colusiones de las empresas. A más de 6 años del estallido social, hoy vemos como Chile da un giro de 365 grados a la ultraderecha. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Entre Pilpilenes. El día de hoy el tema central son derechos humanos y el estallido social del año 2019. Mi nombre es Stephanie Carrasco y les doy la bienvenida desde el local Donde Rola. Agradecemos este auspicio. Y el día de hoy nos encontramos con Icha Veloso Muñoz, fotógrafa, realizadora audiovisual, comunicadora social, dirigente de la Red por la Defensa del Medio Ambiente, que movilizó a la comunidad contra la minera Los Pumas, la termoeléctrica del Cerro Chuño y las semilleras. Bienvenida, Icha, ¿cómo estás? Hola, gracias Stephanie, muy bien, gracias. También estamos con Loreto Saladrigas Naranjo, antropóloga social, actualmente formándose en educación artística, con el objetivo de mirar hacia la educación popular y propiciar espacios comunitarios autogestionados. Su tesis de pregrado tuvo la temática del estallido social porque nos encontrábamos sumergidos en la realidad, en esa realidad donde se analizó desde la socioantropología la performance politizada. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. Hola Stephanie, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí en este caluroso día de verano, tarde de verano, para hablar de este tema que, a las tres nos toca de cerca porque estuvimos en las calles en ese momento y el día de hoy estamos en una realidad muy diferente a la de aquel entonces. Para comenzar, preguntarles qué significó el estallido social del año 2019, que se prolongó hasta marzo del 2020, en términos colectivos para nuestra comunidad, para la región de Arica y Parinacota, pero también en términos personales. ¿Cuál fue su rol en ese momento de la historia de nuestro país y también de sus vidas? Bueno, gracias. Voy a partir por lo personal, que creo que para muchos fue una situación de alto impacto, fue de mucho shock, fue un cambio en el paradigma sociopolítico de aquel entonces. Yo en ese momento era estudiante de la universidad, entonces creo que luego de mucho silencio universitario y creo que fue una de las últimas manifestaciones grandes, los estudiantes nos levantamos y empezamos a protestar desde nuestra propia trinchera, ¿no? Entonces fue algo súper nuevo, la represión acá en Arica, yo soy de una generación que no vivió mucha represión en los estudios secundarios y universitarios, entonces fue algo completamente nuevo respecto a eso y también el calor del momento con la gente, vivir un estallido, vivir en la calle, estar todo el tiempo ahí manifestándose, el hecho de cambiar completamente la dinámica diaria que una tenía. Yo dejé de ir a la universidad, dejé de hacer mi día a día por ir y estar protestando ahí como muchas personas. Con toda la gente. Claro, era algo ya, se volvió algo más o menos cotidiano. Y creo que eso también conlleva un poco a lo colectivo, el poder encontrarnos, mirarnos las caritas, conversar. Siento que se volvió mucho a politizar la conversación. Eh, Era algo que ocurría, que yo viví mucho y que me hacía mucho sentido el estar ahí en ese momento, que era el poder volver a estos análisis críticos entre pares, entre compañeros de la carrera, entre familia, que también genera mucho conflicto, ¿no? Pero
de poder volver a hablar de lo que está ocurriendo, de todo lo que nos da rabia y de todo lo que nos indigna, y creo que esto es muy importante, cuáles son las acciones que podemos tomar para poder luchar, por así decirlo, en contra de estas situaciones indignantes. Creo que ahí hubo como un cambio súper fuerte entre el hablar críticamente y el hacer, que eso fue como un acto colectivo que podría recordar mucho. Que ahora como que ya no se da tanto, por así decirlo. Ha cambiado, sí, bastante. se ha transformado. Ischa, cuéntanos cómo fue para ti este proceso en términos personales y también cómo lo viste de manera colectiva, también cómo se vivió. Bueno, en términos personales, ya a mí me ha tocado vivir otros procesos, quizás no la dictadura, pero sí uno va conociendo la historia, o sea, hay que tener como memoria, escuchar, porque tenemos muchas personas que hoy todavía cuentan la historia y han vivido el proceso de lo que fue la dictadura, ¿no? Quizás a nuestra generación no nos tocó vivir ese proceso, o éramos muy chicos y no sabíamos lo que sucedía, pero sí vivimos otros procesos que fueron también de violencia hacia democracia. Ya iniciando tuvimos la muerte de Daniel Menco, yo soy de esa generación cuando entré a estudiar a la universidad, y la represión de la policía. Pensé que eso nunca más lo íbamos a vivir, menos en democracia. Después lo vivimos en las luchas ambientales en el año 2010 con el primer gobierno de Piñera, y la violencia que se desató hacia los jóvenes, porque principalmente eran los jóvenes los que estaban en las luchas medioambientales y fueron sumando a la población, más aún a las comunidades indígenas. Y después se viene un descanso que creo que pasa en todas las sociedades, que después de harto ajetreo viene un descanso y viene este estallido social de mano de los jóvenes más pequeños, los secundarios, que saltan en Santiago, y pensamos que, como dijeron, esto no iba a aprender, ¿no? Y al día siguiente estaba, no tan solo los jóvenes, empezaron a salir, fue familiar, fue como, me hace recordar en las luchas medioambientales que se fue sumando el ciudadano común y corriente, la población, las familias, las señoras en silla de ruedas marchando, las mujeres, porque también salió ahí la tesis con el tema El violador eres tú, y recorrió el mundo este tema en distintos idiomas. Entonces muchas mujeres, que esto fue transversal y transgeneracional también, de distintas edades, sentían el dolor sacado en la voz de mujeres más jóvenes, y se atrevieron mujeres que hoy en día son de la cuarta edad. Entonces es como las ganas, el ímpetu que te da esa juventud que uno va perdiendo con los años, y que dice, no, pues ante la injusticia tenemos que estar todos. De hecho, me daba mucha risa cuando los mismos jóvenes convocaban a la generación de los 80 para que se sumaran a este estallido, ustedes que estuvieron, entonces era como, esto, aquí se viene grande, o sea, de verdad había aprendido el tema de luchar ante todas estas injusticias que atravesamos todas las generaciones. Oigan, chicas, preguntarles en este proceso, que yo creo que todos nos emocionamos un poco como al recordarlo, ¿qué iniciativas de solidaridad, de colectivismo se pudieron apreciar acá en nuestro territorio, en la ciudad de Arica, en la región de Arica y Parinacota? Uy, harto. Desde limpiarte los ojitos por la lacrimógena, que claro, como tú bien dices, Icha, ese descanso que fue de bastantes años, yo creo que vino los pingüinos y de ahí hay como un descanso, y entre medio luchas medioambientales, nomás FP, ¿cierto? Pero nunca a los niveles de represión que pudimos ver en el estallido. Arica es una ciudad bastante tranquila en ese sentido, ¿no? Y también tiene que ver con que vivimos en la frontera, vivimos en una ciudad bastante militarizada, entonces creo que la amenaza inminente a una represión grande siempre está. Y también el respeto hacia ciertas figuras más militarizadas, ¿no? Entonces creo que como eso no era muy común aquí, a diferencia de los lugares más centrales, el hecho de limpiarte los ojos, pasarte leche, agarrarte
y llevarte a un lugar seguro. A mí me pasó eso, que yo me caí porque un guanaco me tiró agua y quedé tirada en el suelo, y gente que yo no conocía me agarró y me llevó hasta el lugar donde Más seguro. ¿no? Y donde había gente curando heridas, porque habían brigadas de estudiantes o de personas que cachaban más como del área de la salud, claro, de primer auxilio, que te ayudaban, que te ponían parches, que te curaban las heridas, que te acompañaban a derechos humanos a hacer las denuncias. No sé, el hecho de incluso captar con una fotografía algo que te podría haber ocurrido y haberte mandado esa fotografía. Creo que hubo muchos actos de solidaridad, de entregar comida, ollas comunes, que de hecho después se puede ver en la pandemia. Creo que es algo que queda un poco del estallido social. Eh, como acto más solidario y comunitario entre pares que estamos viviendo más o menos lo mismo. Y junto con eso creo que también nacen como estas figuras más comunitarias de acción política, que tampoco se veían hace mucho tiempo. Justamente en este silencio es cuando los partidos políticos comienzan a agarrar más ímpetu, comienzan a ser parte de estos movimientos más políticos. Cosas siempre lo han hecho, ¿no? Pero creo que este silencio también acompaña y desvanece un poco el sentido comunitario, político y de acción que se pueden hacer, ¿no? Entonces, creo que empiezan a nacer nuevamente estas figuras de las organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones medioambientales. Se empieza como a dividir, ¿no? Se empiezan a dividir y crear estos grupos que feministas, medioambientales, no más FP que existían antes, pero se agrandan más y son más comunitarios, ¿cierto? Sí. Sí. Cuéntanos cómo fue lo que igual tú registraste, porque tú estuviste activamente en la calle registrando movilizaciones, no sé si también cabildos también, que hubo también bastante Sí, cabildo. Hubiesen bastante cabildo. Me recuerdo mucho que también estuvimos con el festival con la Fuerza del Sol y se armó una comparsa que era del estallido, no me acuerdo cómo se llamaba. Capucha. La comparsa Capucha. Y fueron muy aplaudidas cuando pasó esta comparsa Capucha, que no tenía otros trajes, pero sí, se vio harta solidaridad entre las personas, entre desconocidos. Una de las figuras importantes del estallido social a nivel nacional fue la primera línea. Los hijos del Sename, como le decimos muchos, ¿no? Los hijos de la población fueron los más valientes. No, aquí tiene, a mí me pasó que a nosotros nos guaneacaron, como prensa, porque de hecho el estallido social no permitía la prensa y nosotros éramos un canal comunitario y ya la gente nos conocía, entonces éramos los cuidados, porque éramos un canal pobre, humilde, pero estábamos como en la gente, conocían nuestro trabajo, y nos llega una lacrimógena, a mí me llega al cuerpo y nos lanza porque estamos con el equipo de luz, porque estaba oscuro el día del incendio, y nos disparan, nos proyectan y toda la gente se arruma a protegernos, a tirarnos bicarbonato, un limón en la boca, a cuidarnos y ver que estábamos bien. Éramos 3 compañeros, pero se ve mucha solidaridad también en las mujeres, en cuidar a los otros, en indicar dónde iban, en las brigadas que tú mencionas que existían. Siempre habían brigadistas, siempre estaban ahí, siempre las calles estaban llenas en el sector donde se movilizaban las personas. Oye, uno recuerda para atrás y te da como esa penita con sabor amargo cuando uno ya mira el futuro, ¿no? En los próximos meses. ¿Cómo cambiamos tanto? Exactamente, llega a doler. Bueno, una de las cosas que también sucedió es que de alguna forma como que se nos fue olvidando lo que pasó, todo esto que mencionan, toda esta represión. Hay muchas personas sobrevivientes de la represión que perdieron ojos, que fueron asesinadas. ¿Por qué sienten ustedes que nos olvidamos un poco de esa represión y por qué todavía no existe quizás esta reparación para quienes fueron sobrevivientes de todo eso que pasó? A ver, siento que la memoria es súper frágil y maleable. Especialmente en un mundo donde hay tanta pantalla, hay tanta
tenemos información a cada rato, ¿no? Estamos viviendo una era súper computarizada, súper tecnologizada, entonces creo que es aún más fácil malear la memoria. Y después del el estallido social fue para mí al menos un momento de mucha energía. Fue como, tal como dice el nombre, fue un estallido, explotó, la gente explotó después de años de mucha indignación, pero los estallidos cuando uno explota no le dura mucho. Uno no puede durar mucho en un estado de tanta euforia y rabia porque no es sostenible en el tiempo simplemente, por energía, por miedo, porque no era personas contra personas, éramos personas contra el Estado. Entonces el Estado tiene muchísimas herramientas, armas para poder reprimir, como lo vimos, a las personas. Entonces eso no es sostenible en el tiempo. Entonces siento que fue efímero por su calidad, por su característica. Y ya se me va a ir el tiempo, pero a lo que quiero llegar es que Sí, no. es que ante esto no se me fue un poco la onda. ¿Me podéis repetir la pregunta? ¿Por qué nos olvidamos un poco de toda esta represión y por qué nos seguimos exigiendo reparación? Claro, entonces, claro, eso, ahí vuelvo a mi idea, de que estamos en este constante momento, o sea, estamos en este momento que es de mucha energía y que estamos muy cansados y que estamos muy reprimidos y que ya no podemos sostenerlo y nos tiran una pandemia, nos tiran una enfermedad, nos obligan a encerrarnos. Creo que el estallido que empezó en octubre, en diciembre ya había bajado bastante, especialmente en lugares como Arica. Ya en diciembre, para estas fechas incluso, había mucha menos cantidad de gente que iba a la rotonda. Yo fui, por ejemplo, para la Navidad y había gente y hubo represión también, pero había mucha menos gente que en octubre. Entonces, cuando llega la pandemia, que ya es en marzo y justamente viene después, como en el territorio, en el contexto acariqueño, viene después de esta super marcha feminista donde se llevan a la Tania, donde se llevan a la Cata. Ya hay muchas razones para encerrarnos y muchas razones para asustarnos. Entonces, de ahí en adelante, el empezar a transformar esta memoria y a ponernos encima hechos que son mucho más peligrosos y a donde nos tenemos que enfocar, hacia donde nos tenemos que dirigir, incluso económicamente hablando, porque la pandemia significó una crisis económica para muchos sectores, el olvidarnos de esta cuestión que fue un enojo que lo viví y se me pasó, porque ahora tengo que enfocarme en que tengo que trabajar porque no puedo salir a la calle, en que tengo que hacer dinero porque no puedo salir a la calle, en que ya se cortaron los fondos, en que o ya de por sí el hecho de que no puedo salir. Incluso las imágenes, los símbolos que en algún momento fueron tan, disculpen, me estoy super alargando, pero símbolos que fueron tan odiados en su momento, aquí vuelven a ser necesarios. Porque ¿quién nos controla? ¿Quién controla que no me contagie con alguien más? Un militar. Creo que por ahí va, que no es que nos olvidemos tan fácil, no es que una persona tenga esta carga de que pueda olvidarse de una situación y pasar a otra, sino que es bastante fácil hoy en día y a partir de estos mismos contextos sociales y políticos como lo fue el estallido, el poder sacarlo de nuestro panorama. Claro, teníamos, como tú dices, demasiada información, demasiada experiencia que había que sobrellevar con esto de la pandemia. ¿Cuál es tu análisis sobre esta situación? Le encuentro mucha razón a Loreto. Pero siempre hay un dicho, tengo dicho para todo, siempre hay un dicho, el miedo paraliza a las personas, la rabia la moviliza, y como decía Loreto, la gente esta rabia que se fue, decía, ¿para qué me enojé tanto? Como que fue una pataleta del momento, es como que se entiende así, ¿no? Para los que nos ven que nos pataleamos el año 2019,
Pero mucha razón, claro, en diciembre baja, de hecho uno ve las actividades sociales bajan porque están todos concentrados en la Navidad, en pasar con su familia, en quién lleva el mejor regalo. Siento que vivimos en una sociedad, si lo hemos escuchado mil veces, capitalista, y qué sé yo, el sistema, pero realmente hagámonos cargo, es así, individualista y competitiva. ¿Quién tiene hoy día el mejor auto? Hasta el mejor perro. El perro, entonces, vamos, quien regala algo mejor. Entonces, este individualismo, este egoísmo que existe en la sociedad, creo que también nos hizo olvidar por lo que estábamos luchando. Ahora es quien se rasca con sus propias uñas, ¿no? No importa al que el otro no coma, o no importa que el otro, el abuelo si tiene o no tiene, porque no ven por ello, no ven qué puta... a lo que voy es que esta pseudo clase media, aspiracional, es la que nos tiene jodidos. Alguien nos puso este subtítulo de clase media a los pobres y nos creímos que podemos acceder a ser los privilegiados, los empresarios, los ricos, y que somos parte de ese sector y votamos como hemos votado o como ha votado la gente. No los podemos castigar tampoco, pero es tan aspiracional que a mí, si no me pongo a pensar, siento que por ahí va, si me fue después de pandemia, me fue súper bien, pues total que me vaya bien a mí, que el resto no importe. Entonces siento que esta clase media, que no existe, que es imaginaria, por cierto, es, es la que, es como decirte siempre, es palabra, es como un pobre odiando a otro pobre, un pobre odiando ser pobre y a los demás pobres. Siento que la sociedad odia a la gente pobre. Eso está demostrado. Y una lucha social es decir que son más pobres en la calle. Me da a entender. Y me da rabia, me da pena, me sigue generando eh, este sentimiento en que a cuánto nomás el estallido de ver tanta gente en todo Chile, en nuestra región, que se votara como se ha votado y que no hemos recuperado nada, no hay justicia, siguen habiendo víctimas, hubieron abusos también, abusos de detenidas hacia las mujeres, con una lucha eh, por los derechos de las mujeres. Entonces, siento que retrocedimos 10 pasos, ¿no? Muchísimo. Bueno, igual quizás tiene que ver con esto de que hablábamos, de que había tanta solidaridad y ahora se ve como esta ya volvió al individualismo. Claro. Sí, pero es que no es tan, o sea, claro, uno lo dice así porque es tan poco el tiempo que ha pasado que hay un salto, ¿no? Es como que vamos cambiando de página demasiado rápido, hay como hasta memes de que Chile es un país súper bipolar. Y claro, vivimos en una nación bastante bipolar, pero creo que no es porque sí, el pobre no odia al pobre porque le molesta, o sea, hay cuestiones, características que le molestan, pero no es porque sí, es porque creo que desde el estallido social, porque también si lo contextualizamos en Latinoamérica, Chile no era el único país que estaba en estallido, estaba Colombia, estaba Bolivia, estuvo Perú, Argentina, hasta Estados Unidos tuvo sus estallidos en ese momento. Francia. Entonces, Francia, ¿verdad? Claro, era Japón, en Tokio hubo también, entonces ya era si bien esto se veía como algo chiquitito, quizás, como esta pataleta, que creo que sí, que fue una pataleta, por así decirlo, pero puede ser una vía para la caída de un sistema. Y ante la caída de un sistema, ante la presencia de una gran fuga en el sistema, hay que repararlo. Tenemos que entrar a reparar de alguna manera. Y creo que ahí entra la pandemia. Tampoco me voy a ir como en esta cuestión como mea conspiranoica de que la pandemia es como que fue creada, no lo sé. Pero de que se aprovecharon de la situación, claro, eso está claro. Está claro. Pero ojo, Loreto, que ahí en la pandemia hubo mucha presión, porque aquí todos los aplausos se lo ha llevado el gobierno de turno en ese momento, que esos bonos de 400 lucas o de no sé cuántas lucas, que fue bien conveniente para muchas familias, ayudó bastante. Por supuesto, mientras más hijos tenía, el monto iba subiendo, era como 100.000 pesos por hijo, tengo entendido, no estoy segura.
y estos préstamos de servicio de impuesto interno, que todavía la gente viene en su descuento de la retención de IVA, que increíble. Esto se consiguió con presión social, no porque Piñera no quería dar ni un peso para la gente, aún así con pandemia, se consiguió con presión social, porque después de un estallido social la gente volvió a la calle. Yo recuerdo muy bien que en la rotonda se juntó mucha gente con mascarilla, ya estábamos en pandemia, Sí. y volvió a la calle. Ujú. Y hubo un nuevo, o sea, todos pensaban que iba a haber otro estallido y que la gente volvía a la calle. Yo me acuerdo porque yo en ese entonces tenía una página donde escribía. Y uno de mis poemas hablaba del estallido y hablaba de la pandemia junto con el estallido. Y hablaba de las cajas de bono, haciendo memoria. Ay, se me olvidaba cómo se olvidan las cosas. Sí, Haciendo es memoria. importante el Entonces, registro. el registro, yo me acuerdo muy bien que en plena pandemia la gente sale a la calle. Por eso mismo creo que es algo paulatino, que no es tan de una página a otra, que el pobre no odia al pobre de la nada. Tiene un proceso de, de querer aspirar, como decías tú, a esta nueva realidad, de poder entrometerse de alguna manera, de poder entrar a esta nueva realidad que se estaba conformando. Y se va dejando la calle de lado, se va dejando los espacios comunitarios de lado, se empieza a fortalecer más el individualismo. No sé, como que me pasa que siento que hablar tanto del odio que nos tenemos entre pares, que sí, que es evidente, o sea, salió un republicano, una ultraderecha, después, 5 años después, como tú decías al comienzo, pero eso tiene un proceso de ser, tiene ahí distintos momentos de fortalecimiento de estas ideas tradicionales porque afectados por el miedo, afectados por la represión, afectados por la pobreza, afectados por la pandemia, como que creo que está todo muy ligado. Oigan, y tomando en cuenta el actual escenario que tenemos en el país, ¿cómo ven el futuro de la articulación y de los movimientos sociales ahora que estamos con la ultraderecha gobernando en Chile? En Chile, o acá localmente, yo lo veo que van a esperar que gobierne primero el nuevo presidente, y ahí de aquí a marzo, y de ahí se va a ver qué se hace, cuánta represión. Ya hay personas, o sea, estamos en Arica, en una región que es multicultural, y hay personas que le tienen miedo al tema de que los van a votar del país. Hay una población de migrantes que está temerosa, pero aquí la gente está celebrando. Yo de verdad no sé qué se viene ahora, si después de que van a dejarlo gobernar tranquilo un año o un par de meses y van a empezar a cambiar las cosas para que la gente vuelva a las calles, a comunicarse, a ser solidario con el otro. Y como dicen por ahí también, muchos memes salieron de decir esto, que esto fue un meme igual. Bueno, ahí que vean ellos lo que hacen, se lo merecen, no sé, y de ahí nosotros salguemos nuevamente. Si hemos estado, no una vez, estamos acá y nos conocemos, hemos estado una, dos, tres, somos medio porfiados porque creemos todavía en la lucha social, creemos en la justicia social, creemos que merecemos más si podemos cambiar un poquito, que cambiemos el sistema, el mundo o la manera de gobernar también para todos de manera igual, no para algunos. ¿Cómo crees que se viene este año para los movimientos sociales finalmente? ¿O cómo van a reaccionar los movimientos sociales ahora que está la ultraderecha en el gobierno? Yo creo que entre más represión, una represión sistematizada, sistemática, más se fortalecen las comunidades políticas, las organizaciones políticas. Quizás hay menos, muchas menos de las que hubo en su momento, pero estas que todavía existen toman un rol político activo porque tiene que hacerlo, porque estamos en un estado de alerta. Entonces, creo que eso, dentro de todo el panorama súper desolador que se ve con la ultraderecha a partir de como de las medidas que puede tomar como legislativas, creo que eso es algo que pueden, como el lado político, lo organizacional, puede ser, lo podemos ver como con un poquito más de esperanza. Como a mí me pasa como les digo, con el estallido social,
que lo siento muy un momento. Justamente estudiando esto para mi tesis, cuando empezaba a hacer la tesis, yo estaba en esta locura colectiva de que hay que salir a las calles, que ir a tirar piedras, que la acción directa, justamente esto performático de poder salir a rayar, a bailar, a incluso ser parte de la primera línea, que no es por desmerecer eso para nada, pero sí eso fue bajando. ¿Y qué va quedando, no? ¿Qué va quedando después de toda esta locura social? ¿Y qué va quedando después de que nos obligan a encerrarnos? ¿Qué va quedando después de que no nos dejan trabajar? ¿Qué va quedando después de que entra Boric y su gobierno que tiene como título la motosierra ambiental? Un gobierno que le está haciendo, los gobiernos anteriores que le vienen haciendo el camino a la ultraderecha legislativamente. ¿Qué vamos haciendo a partir de eso? Y es ahí algo que siento yo que es algo que ocurre que es muy valioso y que podría ser incluso más valioso que el mismo estallido social, que es el fortalecimiento de las organizaciones sociales, el fortalecimiento en temas de cómo nos cuidamos, cómo seguimos activando. Ahora viene algo nuevo, ¿no? Cómo activamos con la ultraderecha gobernando. Cómo activamos siendo que tenemos ejemplos de ultraderechas gobernando, porque la entrada fascista viene hace rato, para acá, para Latinoamérica, en el mundo. Cómo activamos a partir de esto, sabiendo que hay otros países que no han tenido estallidos sociales con la ultraderecha gobernando. Ni Argentina, ni Estados Unidos, ni Brasil, ni El Salvador. No hay estallidos sociales, hay protestas aisladas. Y eso es por algo. Entonces, ¿cómo actuamos desde ahí? ¿Cómo nos fortalecemos desde ahí? Creo que es algo bastante valioso y que no se debe ver a huevo y que también creo que es digno de imitar. Si estamos en esto también, no es porque la gente es tonta, es porque los medios de comunicación saben hacer bien su pega, porque la ultraderecha tiene el dinero para hacer esta pega y porque hay muchas organizaciones sociales que al día de hoy ocupan o personas que se hacen llamar de organizaciones sociales que incluso quedaron del estallido social, que al día de hoy yo nunca no se les vio en la calle, porque también están encerradas igual que todas las otras personas que están viendo la televisión nacional en la casa, solamente que ellos están viendo su algoritmo de Instagram y subiendo cosas a partir de eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para que saliera la ultraderecha? Eso también es algo que hay que replantearse y dejar de pelear con la gente. Claro. Aquí está la pelea con el Estado y eso es lo mismo que viene pasando desde el estallido social y mucho antes. ¿Por qué le seguimos creyendo a los políticos? ¿Por qué seguimos confiando en las medidas legislativas? ¿Por qué seguimos confiando en un parlamentario? Yo entiendo que tenemos estrategias, que debemos caminar en la estrategia conviviendo con este sistema. Pero no, la pelea no es acá, pues no es aquí entre el facho pobre y yo que no sé, porque tengo más información. ¿Quién soy yo? En verdad se vienen muchos desafíos y yo creo que eso es súper importante, como colectivizar o compartir esta información, estar atento a todas las reformas que se puedan venir y que puedan afectar los derechos ganados, completados, porque los derechos siempre se tienen que estar defendiendo y ganando, y eso yo creo que es como el principal desafío. Chiquillas, vamos a ir cerrando, así que les voy a pedir una reflexión final sobre lo que hemos ido conversando en este capítulo de Entre Pilpilenes, sobre lo que fue el estallido, sobre lo que nos dejó, sobre, bueno, no tocamos, por ejemplo, lo que fue el proceso constituyente, que igual fue algo que dio muy de baja como un poco a las movilizaciones, porque fue como algo que se peleó tanto que se fracasó 2 veces. Y bueno, y ahora la punta del iceberg fue la elección de este gobierno de derecha. ¿A quién le gustaría partir con estas reflexiones finales? Bueno, yo voy a hacer más breve. Reflexión, decir, cuestiónenselo todo, vecina, vecino, cuestiónense todo. Cuestionen cuando alguien dice en las cajitas le dieron que salieron elegidos personas que fueron cuestionables, personas que no están gobernando, un gobernador acá que fueron cuestionables, no sé, yo me lo preguntaría, ¿por qué se vota esa gente si fueron cuestionables? No sé, conozca a su vecino, conózcanse, empecemos a hacer una vida de barrio, empecemos a cuidarnos,
leamos de nuevo, no sé, educación cívica, luchen por sus derechos, lo que tenemos, como dicen, conservémoslo, no lo perdamos todo, es lo que nos queda, lo que nos garantiza un futuro también, los derechos. No le veo mucho futuro a este gobierno, de verdad, siento que va a haber mucha represión, volvámonos a unir, que actúen las organizaciones, comenzando por las juntas de vecinos, que no se paralicen, que sigan las organizaciones culturales, artísticas, que le hacen muy bien a los sectores, a los barrios, y yo cacho que desde ahí también la gente se siente más cercana, porque han sido los que han podido llegar a los barrios. Hoy en día, es que no hay otra más, o no de la manera menos teórica o menos lo que uno ya no quiere escuchar. Entonces cuestiónenselo todo nomás. Y bueno, Que la fuerza nos acompañe. que la fuerza nos acompañe a lo que se viene. Lore, cuéntanos tu reflexión. Bueno, de todo lo que hemos hablado, creo que me gustaría quedarme con esto de que hoy salga Kast es porque se le hizo este caminito. Está este caminito que empieza o que comienza a agrandarse con la revuelta. Y tú bien lo dices, como no hablamos del proceso constituyente, que también es un fracaso social, donde los partidos políticos comienzan a abrir su camino y el progresismo incluso para poder llegar al poder y poder agarrarse de las necesidades de la gente, nuevamente engañándolas y acallándolas. Y al final eso fue lo que nos pasó, ¿no? Con el proceso constituyente. Nos quedamos ahí piolita, más o menos, porque ya ahí se está cocinando algo que no sirvió. Y que de hecho si nos entramos como a analizar ese proceso constituyente también podríamos decir un montón de cosas, qué cosas se hicieron mal, qué cosas fallaron ahí desde los mismos partidos políticos, desde la misma sociedad comunitaria, no sé. Pero no sé, como que siento que hoy en día está como esta desesperanza, que a mí igual me pasa, que es como, no me estoy entendiendo con mi vecino al lado que tiene el cartel gigante de Kast. Claramente percibimos la realidad de una manera súper distinta e incluso podríamos tener una parecida, así como socioeconómicamente hablando, podríamos vivir una realidad similar, pero claramente no la es. Él tiene un ideal totalmente diferente que está impregnado de mucha televisión, de los medios de comunicación. De hecho, se agradecen estas instancias donde se hable desde otras miradas el contexto, pero está impregnado de mucho prejuicio, de la necesidad de sentirnos seguros. La seguridad es una palabra que está súper en boga hoy en día. ¿Seguridad de qué? Que no nos asalten, que no venga un migrante a quitarme el trabajo, que no haya gente entrando a la mala, por así decirlo, que un Paco no me mate, que no pueda salir a la calle a protestar, a decir algo que me pase. Creo que también está eso ahí como de atrás, como que viene esta necesidad de sentirnos seguros, que viene de esos procesos del estallido, ¿no? Este miedo, esta inseguridad que nos empapó durante todos estos años, que hoy tiene la palabra migración encima, pero antes era asesinato por parte de un Paco. Como que hemos vivido un proceso súper inseguro. Entonces, como no echarle la culpa al vecino de al lado, sí pelearla, y creo que confiar también en los procesos que se están viviendo hoy con las organizaciones sociales, porque es ahí donde se fortalece. Muchas gracias, Icha, muchas gracias, Loreto. Estuvimos conversando sobre el estallido social, sobre derechos humanos, sobre comunidad. Esto fue el capítulo 6 de Entre Pintilenes, del medio de comunicación clandestino.blog. Podrán verlo en YouTube y también en nuestra página www.clandestino.blog. Agradecemos a Donde Rola, acá en el Agro Santa María, que nos abrió las puertas para poder hacer este capítulo, y agradecemos, y será hasta el 2026. Hasta luego.